¿Te gustaría saber las mejores formas para conseguir la actual mejor moneda del juego, que son los cristales de dragón? Ya sea para abrir packs, mejorar personajes, equipamientos y demás cosas. Entonces estás en el video correcto, porque el día de hoy te voy a enseñar la mejor guía y formas para conseguir cristales de dragón en EMK Mobile. Las almas, como las conocemos, siempre fueron de muchísimo valor, ya que estas te permiten obtener y conseguir muchas cosas en este juego para hacer progresar tu cuenta. Puedes comprar packs para obtener nuevos personajes o subirlos de fusión, puedes comprar nuevos intentos en torres para seguir avanzando más rápido, puedes comprar personajes, equipamientos, entre otras cosas más. Pero la cosa cambió cuando en la actualización 5.3 del juego llegó lo que sería una nueva moneda, los cristales de dragón. Con estos cristales puedes acceder a una de las mejores tiendas y formas para hacer que tu cuenta progrese muchísimo, ya que con ellos puedes comprar packs de 15 cristales que te garantizan un personaje ya sea de oro o de diamante. Además, en estos packs tenés la posibilidad de que te salgan los nuevos personajes de cada actualización. Y no solamente eso, sino que también puedes comprar un pack similar que te garantiza equipamientos de torre y otro que te permite conseguir equipamientos de la cripta. Pero todavía hay más que puedes hacer con estos cristales de dragón, como por ejemplo comprar baúles para que te toquen personajes o equipamientos garantizados que todavía no tengas al máximo o que no tengas en tu colección, y comprar mejoras como lo son cartas para subir de nivel a tus personajes, ascensiones y mejoras de difusión que te permiten subir de difusión ya sea a tu personaje o equipamiento que tú elijas. Sin duda es de las mejores cosas que han implementado en el juego en los últimos tiempos. Así que espero que este video les ayude para que ustedes puedan saber cómo conseguir de la mejor manera estos cristales de dragón y puedan mejorar mucho su colección. Ahora, sin nada más que decir, comencemos con la guía. Bueno, vamos a empezar por orden de abajo para arriba. Primero vamos a ver algunas formas de obtener algunos cristales, no tantos, pero que obviamente sirve cada cristal que se obtiene. Así que la primera forma así rápida sería en el inicio de sesión. Cuando abrís el juego por primera vez en el día o cada 12 horas tenés este apartado donde tenés que elegir una de estas 8 cartas y en cada una de ellas habrá una recompensa diferente. Bueno, efectivamente en una o dos de estas cartas pueden haber cristales de dragón. No hay una manera de saber en cuál carta están porque es cuestión de suerte, pero yo siempre elijo la misma carta todos los días y eventualmente me van a salir alguna que otra vez. También las recompensas que te aparezcan en este minijuego dependerá en tu racha diaria, o sea, las veces que llevas iniciando sesión todos los días en este juego. Así que mientras más juegues, mejores recompensas te pueden tocar básicamente. La siguiente forma donde puedes obtener cristales de dragón sería completando las pruebas diarias. Una vez completamos todas las misiones que nos piden en el día, además de obtener recompensas por cada misión completada, nos van a dar un pack como recompensa. Y en ese pack nos van a dar uno o más cristales de dragón. Como digo, es bastante poco, pero cada cristal cuenta. Otra forma que tenemos es ver anuncios especiales o de un evento limitado. Estos tipos de anuncios aparecen cada tanto o cuando se celebra alguna ocasión especial en el juego. Como por ejemplo en la llegada de Spawn tuvimos un pack al terminar de ver todos los anuncios donde te podía tocar un personaje diamante, entre ellos Spawn y además cristales de dragón. Así que cada vez que aparezcan este tipo de packs de anuncios les recomiendo que cada 12 horas, que es el tiempo que se recargan los anuncios, los miren todos, así además consiguen algunas almas y otras recompensas. Y si pueden, recarguen por 50 almas todos los anuncios y así pueden conseguir aún más cristales y tienen el doble chance de que les toque un diamante o algo bueno. Lo siguiente que tendría que explicar sería el sistema de reventas y su límite de cristales. Esto es bastante simple. Actualmente en el juego puedes conseguir un máximo de 30 cristales de dragón diarios a base de reventas. Esto no incluye otras formas de conseguir cristales como las previas que vimos y las que veremos más adelante. Cuando tenés un personaje, carta o equipamiento ya a la máxima fusión, o sea lo conseguiste un total de 11 veces, si este personaje, equipamiento o carta te vuelve a tocar ya estando al máximo, automáticamente se te venderá o como decimos es una reventa. Para esto les voy a mostrar una imagen para que lo entiendan rápidamente por si no lo saben todavía. Para cada reventa por personaje de oro básico, o sea personajes que no tengan un desafío o personajes de oro que se obtienen en el pack de oro de 150 almas, vamos a obtener por reventa 30 almas, 15.000 monedas y 3 cristales de dragón. Por reventa de un personaje de oro de desafío o personaje de oro de los nuevos que todavía no tienen uno, por cada reventa obtenemos 54 almas, 27.000 monedas y 6 cristales de dragón, básicamente el doble. Y por cada reventa de un personaje de diamante, que ya tenés que tener tu cuenta bastante avanzada para tener un diamante al máximo, te dan 94 almas, 47.000 monedas y 12 cristales de dragón.
Y pasando por las reventas de equipamientos de torres y de criptas, ya que no te dan cristales por equipamientos básicos como los que te dan en el pack que se compra por monedas. Por cada reventa de equipamiento infrecuente de torre o de cripta obtenemos 10 almas, 5000 monedas y 2 cristales de dragón. Para los equipamientos de calidad especial nos dan por reventa 65 almas, 32.500 monedas y 6 cristales de dragón. Y por reventa de un equipamiento épico de torre o de cripta, que también es bastante difícil de conseguir y tenés que tener bastante tiempo invertido o dinero en el juego, te dan 250 almas, 125.000 monedas y 18 cristales de dragón. La mayor cantidad de cristales que puedes conseguir por una reventa en el juego actualmente. Bien, una vez explicado esto, les puedo decir una de las formas para aprovechar el límite de cristales diarios. Si ya tenés la mayoría de tus personajes de oro al máximo y te importan más los cristales que las almas, entonces puedes comprar diariamente o cada tanto 3, 5 o 10 packs de oro normal, packs de oro de desafío o algún pack que te interese y sabes que alguna vez te van a tocar reventas para así intercambiar almas por cristales de dragón. Ahora pasemos con otras formas de conseguir cristales. Una forma bastante buena para veteranos o personas que ya tengan bastantes oros al máximo sería completar los desafíos. A ver, no 100% tenés que tener muchos oros al máximo, pero si querés conseguir más cristales es un bonus, digamos. En un desafío tenés 3 dificultades, la normal, la difícil y la antigua. En la normal, en la última torre, te van a dar un personaje de oro que esté como desafío, por ejemplo, Liu Kang Puños Llameantes. Si tenemos a este oro al máximo, recordemos que por reventa nos darán 6 cristales de dragón. Así que en la dificultad normal de un desafío tendríamos para conseguir 6 cristales de dragón si tenés al máximo, como digo, el oro del desafío. En la dificultad difícil y en la última torre te dan el personaje de oro del desafío más 65 almas y el equipamiento especial del personaje. Así que ya serían 12 cristales por la dificultad normal y difícil al revender 2 personajes de oro de desafío. Y en la dificultad antigua, para la torre 2 nos darían 2 cristales de dragón, para la torre 3 nos darían un oro básico aleatorio que si lo tenés al máximo sería una revenda por 3 cristales. Y para la torre 5 nos dan 5 cristales de dragón, además del personaje de oro de desafío y 100 almas. Si no tenés al personaje del desafío maxeado, entonces en total por completar un desafío en sus 3 dificultades obtendrías un total de 7 cristales de dragón. Pero si tenés al oro maxeado, en total obtendrías 25 a 28 cristales y también tenés ese oro básico al máximo que te dan en la tercera torre. Pasando con la siguiente fuente de cristales, tenemos una que nos da algunos cristales cada 3 días. Y esa fuente sería la guerra de facciones. Acá también voy a mostrar una imagen para que se entienda todo mejor. Cuando termina cada temporada de la guerra de facciones nos darán una recompensa dependiendo de la clasificación en la que hayamos quedado. Para que nos den la mínima cantidad de cristales de dragón deberemos quedar siempre en la clasificación de combatiente de élite, ya que la que están por debajo hasta combatiente 1 nos darán un pack de rubí de sangre que contiene un personaje oro de desafío pero vendrá sin cristales de dragón. Y bueno, los rangos de aprendiz son claramente los que menos cosas dan. Ahora pasemos a ver cuántos cristales de dragón nos daría cada clasificación. De la clasificación combatiente 1 hasta combatiente 3, si nos toca un oro de desafío que ya tenemos al máximo, nos darán 6 cristales de dragón por la reventa. Pero si no lo tenés, digamos que esos cristales no están asegurados. De combatiente élite para arriba ya nos aseguran cristales de dragón más un personaje con chance de diamante y las demás recompensas. Combatiente élite tiene, como digo, 3 cristales de dragón, contendiente 1 nos da 4 cristales de dragón, contendiente 2 nos da 5 cristales, contendiente 3 serían 6 cristales, contendiente élite ya serían 8 cristales, campeón que ya es una clasificación bastante alta 10 cristales, maestro nos da 12 cristales, gran maestro 16 cristales y por último leyenda serían 20 cristales y un diamante casi asegurado porque tenés un 80% de que te toque un personaje de diamante. Y si aparte en las recompensas te toca un oro de desafío que ya tenés al máximo, podrías juntar entre la clasificación mínima y la clasificación más alta de 9 a 26 cristales como máximo en guerra de facciones. Pasemos ahora con las torres, el modo de juego o evento que traen en cada actualización en donde vas a poder conseguir equipamientos de torre, personajes y demás recompensas jugando sus batallas diariamente. En las torres puedes conseguir, como previamente había mencionado, reventas de equipamientos, ya sean infrecuentes, especiales o épicas. Esta es una fuente de cristales que si jugás diariamente las torres y conseguís de manera bastante rápida maxear aunque sean los equipamientos infrecuentes de estas torres, vas a poder conseguir un montón de cristales de dragón a largo plazo.
En algunas batallas aleatorias o de jefes en las torres te pueden tocar también personajes de oro, que si lo tienen al máximo serían aún más cristales que puedes conseguir en este modo de juego. Y donde tenés ya cristales garantizados serían en su batalla 200. Ya tenés que estar bastante avanzado o tener una muy buena estrategia para pasar por lo menos una torre en su versión normal. Pero si lo conseguís te darán un premio de un personaje de diamante y 10 cristales de dragón. Y si lográs completar una torre en la versión fatal te darán un personaje de diamante, un equipamiento épico y 20 cristales de dragón. Como digo, pasar una torre ya es bastante complicado si sos una persona que empezó hace poco o no tiene una colección muy amplia, pero igualmente jugar las torres de manera frecuente te puede dar muchos beneficios. Los pases de combate son otra forma de conseguir cristales de dragón. Ya sea el gratis o el premium te dan unos cristales en algunos niveles. Tenemos dos pases de combate por actualización, cada uno tiene una duración aproximada de 40 o un mes y medio. El pase de combate en su versión gratuita nos da en su nivel 18 25 cristales de dragón y para su nivel 39 75 cristales de dragón. Eso junto con algún que otro personaje de oro que podrían ser revendas si tenés la mayoría de estos personajes de oro al máximo. Mientras tanto, si pagamos el pase de combate premium, en su nivel 20 obtenemos 50 cristales y en su nivel 35 serían 75 cristales. Y en su nivel 59 tendríamos 125 cristales, además de 7 personajes de oro. En total serían 100 cristales para el pase gratis y 250 para el pase premium. Si compras el premium serían 350 cristales en total, más las reventas que hayas obtenido por los personajes de oro. ¿Esto vale la pena? Yo diría que hasta que no mejoren el pase de combate en general no vale mucho la pena. Anteriormente podías obtener 150 cristales en el pase gratis pero le sacaron 50 cristales. Así que la cantidad de cristales que puedes obtener en los pases de combate podría variar en el futuro. Mientras tanto te recomiendo que hagas las misiones del pase que puedas y así puedes alcanzar algunos objetivos para algunos cristales que no vienen nada mal. Y como la mejor forma para obtener cristales de dragón en este juego sería en el modo de juego de la cripta. Sí que hay muchas personas que le da pereza a este modo de juego por su gameplay que es bastante repetitivo y un poco lento. Pero si querés sacar la mayor cantidad de cristales al día o en general tenés que jugar este modo de juego. Ya que los cristales que puedes farmear en la cripta son ilimitados, ya que estos no cuentan en el límite diario de cristales de dragón. En este modo de juego tenés 3 dificultades para hacer, la normal, la difícil y la antigua. Pero si estás concentrado en conseguir cristales no importa la dificultad realmente. Eso solamente importa si querés farmear corazones de la cripta. Pero si quieren farmear cristales de dragón de la forma más rápida posible, les recomiendo siempre hacer la dificultad normal. Primero, algo que explicar sería el reciente sistema de medallas que te dan al terminar cada cripta. Tenemos la medalla del dragón, del león, de la araña, del oso, del tiburón y de la rana. Por la primera vez que obtengas una de estas medallas te darán 10 cristales de dragón. Por ejemplo, si obtengo mi primera medalla del tiburón me van a dar 10 o más cristales, pero la segunda vez y las demás veces que obtenga la misma medalla solamente me darán entre 1 a 5 cristales. Además de las medallas, al final de cada cripta nos puntuarán con una calificación de la C hasta la S. C sería la peor, B un poco mejor, A estaría bien y la S es la mejor puntuación. A continuación voy a explicar las maneras de conseguir cada medalla con una calificación de letra S. Dato curioso a mencionar y que también es un poco importante sería que el diseño de las medallas están inspiradas en las animalities de algunos personajes. Así que sus requisitos tienen relación con esto. Para la medalla del dragón y calificación S deberemos aplicar X-Rays o Fatal Blow en todas las batallas, mínimo 1 por pelea, y además tenemos que usar a un personaje de Liu Kang en el equipo. Para la medalla del oso y calificación S deberemos utilizar muchos consumibles de la cripta y llevar a un Sub-Zero. Para la medalla del león en calificación S deberemos ignorar los cofres de la cripta y usar a Jax Briggs. Para la medalla de la araña en la calificación S deberemos utilizar a un solo personaje para pelear en todas las batallas y llevar a Kano en el equipo. Para la medalla del tiburón en calificación S deberemos usar a Cyrax y aplicar mucho daño con el tiempo como fuego, veneno y sangrado. Y para la medalla de la rana en calificación S deberemos usar a Ermac y no usar a ningún personaje antes mencionado, o sea ni Sub-Zero, ni Liu Kang, etc. Farmear las medallas con calificación S es la mejor forma de farmear cristales en la cripta. La mejor combinación y que te da más cristales es la medalla del dragón y la calificación S. Además de esto, también puedes conseguir cristales de otra cosa en la cripta, como lo son los cofres azules y los cofres morados.
En los cofres azules te pueden dar 5 cristales de dragón y en los cofres morados, que son los más raros de ver, te pueden dar 10 cristales de dragón. Así que la mejor forma de farmeo de cristales diarios sería la cripta si le dedicas bastante tiempo, consiguiendo la insignia del dragón y la letra S, consiguiendo algunos cristales de los cofres y haciendo la dificultad normal donde es más rápido. Y también si querés conseguir un poco de cristales extra, puedes convertir tu ron de la cripta por Discord o por cualquier otra red social y te van a dar algunos cristales extra. Y en resumen, de todas estas formas de conseguir cristales de dragón en MK Mobile, solamente con la cripta y con algunas reventas podríamos obtener 30 cristales por día bastante fácil. Pero si le sumamos guerra de facciones, desafíos, tareas diarias y reventas por semana, estaríamos hablando de aproximadamente unos 210 a 250 o más cristales por semana. Pero si eres una persona que empezó hace poco o no puede conseguir 30 cristales por día tan fácil, igualmente viendo esta guía te debería servir bastante y así con esos cristales mejorar tu colección y eventualmente poder llegar a ser lo suficientemente bueno como para farmear más cristales que antes. Además, algo que agregar sería que algunas veces MK Mobile regala cristales por un día de celebración o por compensación por un error del juego o por otra razón. Así que siempre hay que estar atento por si tenemos algún regalo de parte de MK Mobile. Yo siempre aviso de este tipo de cosas en mi Discord y sobre todo las noticias del juego, así que tienen el link debajo en la descripción por si se quieren unir. Además, ahí también pueden compartir su experiencia en el juego o preguntar por tips a otras personas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden de que le pueden dar like, apoya un montón. Si no están suscritos al canal, se pueden suscribir, que también apoyaría muchísimo. Si quieren, me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram y Twitter. Un gran saludo a los miembros del canal como Maximus, Draus y Ángel Andrés y Fuente por el rango sombra, a Saiko por el rango sombra premium y a Elia González por ser ultra sombra. Les agradezco un montón el apoyo al canal. Si quieren volverse miembros pueden hacerlo en el botón de unirse y así acceder a beneficios exclusivos del canal. Ahora sí, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.